Bueno, vamos a empezar con la clase 2 de la unidad 2, que se llama Interacciones entre moléculas y propiedades del agua. Los objetivos principales de esta clase son repasar el concepto de enlace de hidrógeno, comprender cómo el agua como disolvente interacciona con especies químicas iónicas, especies polares que no son iónicas y especies no polares, eh, comprender que en el medio acuoso las interacciones no covalentes individualmente son débiles, pero eso no quiere decir que sean despreciables, y, bueno, y comprender los equilibrios ácido-base en el medio acuoso. Bien, entonces, vamos a empezar por el enlace de hidrógeno, que de alguna manera es una consecuencia de los enlaces covalentes polares, y en particular los enlaces covalentes polares que incluyen átomos de hidrógeno, que están directamente unidos por un enlace covalente a átomos mucho más electronegativos que el hidrógeno, como es el caso, por ejemplo, del oxígeno. Por ejemplo, acá tenemos un enlace hidrógeno-oxígeno y ese enlace es covalente polar, por las cosas que dijimos la clase anterior. Se genera una carga parcial positiva, delta más, sobre el átomo de hidrógeno y una carga parcial negativa, delta menos, sobre el átomo de oxígeno. Entonces, ¿dónde viene el enlace de hidrógeno? El enlace de hidrógeno se da, en este caso, en este ejemplo, entre esta molécula, el grupo OH de esta molécula, es una molécula de metanol, el alcohol más sencillo, o sea, CH3OH, y una segunda molécula de metanol, pero en particular se da dentro de esas dos moléculas entre un átomo de hidrógeno con una carga parcial positiva, delta más, de una molécula, y un átomo de oxígeno con una carga parcial negativa de otra molécula. El enlace de hidrógeno se representa usualmente como este conjunto de líneas eh, transversales a la dirección del enlace. Esto que se muestra acá. Entonces, el enlace de hidrógeno requiere, de un lado, un átomo que siempre es de hidrógeno, polarizado, que se dice, con un delta más, o sea, unido a un átomo que le roba los electrones compartidos y que lo deja con ese delta más, unido directamente por forma covalente a un átomo bastante más electronegativo, caso del oxígeno. Y del otro lado, requiere un átomo con un delta menos, por ejemplo, un átomo de oxígeno que esté unido a átomos menos electronegativos que él, caso acá de un hidrógeno, un carbono. Ese átomo con el delta menos además tiene que contar con por lo menos un par electrónico no enlazante que participa en ese enlace de hidrógeno. En este caso, estos dos puntitos que están acá, este par electrónico no enlazante, participa de enlazar al átomo con el delta más, al átomo de hidrógeno polarizado. Los enlaces de hidrógeno también se pueden formar entre moléculas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos dos posibilidades de formación de enlace de hidrógeno entre una molécula de agua y una molécula de amoníaco, NH3. En la posibilidad de arriba, la molécula de agua aporta el átomo de hidrógeno polarizado, con delta más, y la molécula de amoníaco aporta el átomo con el delta menos, que es un átomo de nitrógeno, también con un par no enlazante, y tiene un delta menos porque está unido a tres átomos menos electronegativos que el nitrógeno, tres átomos de hidrógeno, también podrían ser carbonos y funcionaría de manera muy similar. En la posibilidad de abajo, los papeles están invertidos. En la molécula de amoníaco aporta el átomo de hidrógeno con el delta más y la molécula de agua aporta el átomo de oxígeno con el delta menos y el par no enlazante. Pero el mensaje general es que así como se forman enlaces de hidrógeno entre moléculas iguales, también se pueden formar enlaces de hidrógeno entre moléculas diferentes. También se pueden formar y se suelen formar enlaces de hidrógeno
al interior de una misma molécula, entre dos grupos químicos de la misma molécula, donde uno aporta el átomo con el delta menos y otro aporta el átomo de hidrógeno con el delta más. Por ejemplo, esta molécula aquí, tenemos un átomo de hidrógeno con un delta más, que tiene un delta más porque está unido a un nitrógeno, que es más electronegativo que el hidrógeno, y un átomo de oxígeno con el delta menos, tiene el delta menos porque está unido a carbono, que es menos electronegativo que el oxígeno, y el átomo de oxígeno tiene sus pares no enlazantes, uno de los cuales en este caso participa en la formación de este enlace de hidrógeno intramolecular, no intermolecular, que sería entre dos moléculas, sino intramolecular, que es al interior de una misma molécula. Esto puede ocurrir porque estos átomos están dispuestos con una geometría tal que están a una distancia correcta para formar un enlace de hidrógeno. Eso después ustedes van a poder profundizar en esas cosas en química orgánica. Bien, vieron que siempre los enlaces de hidrógeno se forman entre un grupo que aporta el hidrógeno con el delta más y un grupo que aporta el otro átomo con el delta menos y el par no enlazante. Eso se llama dador y aceptor, o dador y aceptador de enlace de hidrógeno. El dador es el átomo de hidrógeno con el delta más. El aceptador o aceptor es el átomo electronegativo con el delta menos y el par no enlazante. En biomoléculas, usualmente, los dadores son átomos de hidrógeno unidos a oxígeno o a nitrógeno. Y los aceptores son átomos de oxígeno unidos a carbono y o a hidrógeno, y átomos de nitrógeno unidos a carbono y o a hidrógeno. Vamos a hacer, nada, esto volviendo a la diapo del enlace de hidrógeno intramolecular, simplemente que acá no podemos hablar de una molécula dadora y otra aceptadora, sino solamente, como es intramolecular, de un grupo dador, que es el H unido a N, y un grupo aceptador, que es el O unido a C. Bien, vamos a hacer un ejercicio que dice: considere la molécula de acetona, acá mostrada en representación CPK, recordemos, carbono, 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 hidrógenos y oxígeno, acá hay un doble enlace. Y nos pregunta, ¿la molécula de acetona puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de acetona, pero no con moléculas de agua, con moléculas de agua, pero no con otras de acetona, con moléculas de acetona y con moléculas de agua, y ninguna de las dos cosas? Bien, ustedes pensarán la respuesta correcta, y la respuesta correcta es que la molécula de acetona puede formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua, pero no con otras moléculas de acetona. Puede actuar como aceptador de enlace de hidrógeno, pero no como dador. No como dador porque no tiene átomos de hidrógeno unidos directamente a átomos fuertemente electronegativos. Todos los átomos de hidrógeno de la molécula de acetona están unidos a carbono, que tiene una electronegatividad bastante similar a la del hidrógeno. Por lo tanto, esos átomos de hidrógeno no están polarizados, no tienen un delta más apreciable y no actúan como dadores de enlace de hidrógeno. Entonces, la acetona puede enlazarse por enlace de hidrógeno con el agua en una situación en la que la acetona actúa como aceptador y el agua como dador. El agua pone los hidrógenos con el delta más. Pero no hay otra posibilidad. La acetona no puede actuar como dador, por lo tanto no puede haber enlaces de hidrógeno entre acetona y acetona. Otra pregunta. Considera esta molécula, que se llama, bueno, salicilaldehído. ¿Puede existir enlace de hidrógeno intramolecular en ella, o sea, al interior de la molécula? Y en caso afirmativo, ¿entre qué átomos? Entonces, nos numeran 4 átomos.
y nos dan las opciones de que no puede existir enlace de hidrógeno intramolecular o que puede existir, y bueno, entre diferentes pares de átomos. Piensen la respuesta correcta, cuál puede ser, y si están desconcertados, recuerden que los enlaces covalentes simples pueden rotar, porque la respuesta correcta es que se puede formar un enlace de hidrógeno entre el átomo 2 y el átomo 4. El átomo 2 es un átomo de oxígeno con una carga parcial negativa y pares no enlazantes, que acá no están mostrados. Y el átomo 4 es un átomo de hidrógeno con una carga parcial positiva, que en la representación inicial está mostrado alejado del átomo de oxígeno con la carga parcial negativa. Pero como este enlace oxígeno-carbono este puede rotar, este átomo de hidrógeno 4 puede quedar orientado cercano al átomo de oxígeno en el delta menos y se forma este enlace de hidrógeno intramolecular, que por cierto acá no está representado de la manera más común, digamos, que yo les mostré antes, sino que apenas aparece una especie de línea punteada, pero podríamos haberlo representado correctamente con las rayitas transversales a la dirección del enlace. Acá el enlace de hidrógeno. Bien, volvamos una vez más a la molécula de agua, que dijimos tiene una región con carga parcial negativa y una región con carga parcial positiva. Dijimos es un dipolo. Esto está muy relacionado con el hecho de que en el agua líquida las moléculas individuales de agua se pueden desplazar unas en relación a las otras, por supuesto, como ocurre en todos los fluidos. Los líquidos son fluidos, los gases son fluidos. Sin embargo, en el agua líquida, las moléculas individuales de agua se pegan unas con otras. Vamos a decir que son como pegotosas. Se mueven unas en relación a las otras, pero siempre están haciendo clic, 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 y como que pegándose unas a otras. Y el componente más importante de ese pegarse unas a otras es justamente el enlace de hidrógeno, debido a que, como ya vimos en varios ejemplos, el agua puede actuar como dador y como aceptador. Como dador de enlace de hidrógeno porque tiene los dos átomos de hidrógeno con carga parcial positiva, y como aceptador porque tiene el átomo de oxígeno con dos pares, con carga parcial negativa y con dos pares no enlazados. De hecho, cada molécula de agua individual puede formar hasta 4 enlaces de hidrógeno simultáneos. No quiere decir que siempre lo forme, en promedio más bien forma unos 3 en el agua líquida, pero puede formar hasta 4 enlaces de hidrógeno simultáneos, 2 como dador, 2 a través de los átomos de hidrógeno con delta más, y 2 como aceptador, o sea, a través de su átomo de oxígeno con delta menos, usando un par no enlazante para un lado y otro par no enlazante para formar otro enlace de hidrógeno. Otra vez, cada enlace de hidrógeno agua-agua es transitorio, dura fracciones de segundo. Las moléculas de agua giran, vibran, se desplazan. Entonces, es como, imagínense ustedes piecitas que se encastran muy débilmente unas con las otras, de tal manera que se da cric un encastre y crack, ese encastre se rompe y cric se forma otro, cric, 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 cric. Se están pegando unas a otras y el enlace individual, digamos, molécula de agua 1, molécula de agua 2, se rompe y se genera un enlace molécula de agua 2 con la 4 y después la 2, la 4 con la 7 y así. Los enlaces de hidrógeno individuales cambian, pero lo que se mantiene es que hay una red de enlaces de hidrógeno que hace que el agua sea, vamos a decir, cohesiva. Las moléculas de agua se pegan a las moléculas de agua. Y eso tiene un montón de consecuencias después, biológicamente importantes. Bueno, una de las consecuencias
no de que el agua sea cohesiva, sino de la gran capacidad de formación de enlaces de hidrógeno en general que tiene la molécula de agua, es su gran capacidad de disolver a moléculas polares, a moléculas que ellas mismas tienen capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Esto es un poquito difícil de explicar porque es mucho enlace de hidrógeno y parece que los enlaces de hidrógeno están haciendo cosas diferentes o incluso opuestas, pero en realidad es todo muy intuitivo y lógico. Pongamos el ejemplo del azúcar de mesa, la sacarosa. No importa exactamente cómo es la molécula, después vamos a ver azúcares, pero es una molécula de 12 átomos de carbono con muchos grupos, vamos a decir unos cuantos grupos, capaces de aceptar y dar enlaces de hidrógeno, con unos cuantos grupos alcohol en particular. Entonces, cuando no hay agua, cuando la sacarosa está como sólido, ¿no? Ahí en el azucarero, los granitos de azúcar, esas moléculas de sacarosa están directamente pegadas unas a las otras. Y en definitiva están pegadas unas a las otras porque forman enlaces de hidrógeno unas con otras, porque tienen OH, 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 gran capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Entonces, también son pegotosas entre sí, vamos a decir. Y eso, sumado con su masa molecular, hace que, bueno, a temperatura y presión ambiente es una molécula que está sólida. Cuando yo agarro ese azucarero y lo vierto en una olla con agua, esas moléculas de sacarosa se van a encontrar con un exceso de agua, con un montón de moléculas de agua. Y esas moléculas de agua también tienen capacidad de formar enlaces de hidrógeno, como hemos visto. Entonces, ¿qué es lo más probable por un tema de número de moléculas de agua? Que cada molécula de sacarosa forme enlaces de hidrógeno con un cierto número de moléculas de agua que se disponen alrededor de ella. Y eso, por una especie de competencia, rompe los enlaces de hidrógeno sacarosa-sacarosa, que eran las que mantenían la sacarosa al estado sólido. Y ahí pasamos a tener la sacarosa disuelta, la sacarosa en el estado líquido, disuelta en el agua, debido a que el agua puede formar un montón de enlaces de hidrógeno con la sacarosa. Entonces, se puede decir que el agua debilita por un fenómeno de competencia los enlaces de hidrógeno sacarosa-sacarosa. Más general, el agua debilita por competencia los enlaces de hidrógeno intermoleculares entre pares de moléculas capaces de formar enlaces de hidrógeno, simplemente porque el agua puede formar enlaces de hidrógeno y en soluciones acuosas diluidas hay mucho más abundancia, mucho mayor número de moléculas de agua que el número de moléculas de los solutos, o sea, las sustancias disueltas, en este caso la sacarosa. Es más probable la formación de enlace de hidrógeno agua-sacarosa que la formación de enlace de hidrógeno sacarosa-sacarosa. Eso lleva a que la sacarosa se mezcle bien con el agua, se disuelva en el agua, y estas moléculas de sacarosa que en el estado sólido estaban juntas entre sí, logren separarse y quedar solamente asociadas con moléculas de agua. Esto de una manera muy sencilla, muy a grosso modo, explica la disolución de moléculas polares en agua, y esto es parte de la base de la química de los seres vivos. Contenemos un montón de moléculas carbonadas polares, pero tenemos mucho más aún número de moléculas de agua, somos 70% agua, como vimos antes. Entonces, en buena parte, no solamente estamos formados por moléculas carbonadas polares disueltas en agua. Y habíamos dicho ya que el agua como molécula es un dipolo. Tiene una zona global con carga parcial positiva y una zona, otro extremo, con carga parcial negativa. Eso influye muy directamente sobre la capacidad del agua de disolver a los sólidos iónicos, o sea, a las sales.
típicamente formadas por iones inorgánicos. Habíamos dado como ejemplo el cloruro de sodio como sólido iónico, habíamos dicho el enlace iónico, o sea, la atracción electrostática entre los cationes y los aniones, mantiene esto al estado sólido. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de tener esos cristales de cloruro de sodio, yo qué sé, en el salero, los mezclamos con un exceso de agua? O sea, volcamos parte del salero en una olla de agua. Vas a ver otra vez un gran exceso numérico de moléculas de agua en relación a el número de los iones positivos y negativos que tenemos ahí presentes. Y debido a que cada molécula de agua es un dipolo, tiene carga parcial positiva de un lado y carga parcial negativa de otro, las cargas enteras de los iones positivos y negativos, los cationes y los aniones, resultan apantalladas, que se dice, por las moléculas de agua, resultan compensadas por las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque otra vez, debido a que cada molécula de agua es un dipolo, estos dipolos pequeñísimos se orientan alrededor de esa carga puntual entera, positiva, o bueno, o si es negativa, alrededor de la carga positiva se orientan con las zonas de carga parcial negativa, los átomos de oxígeno, hacia la carga, como se muestra acá, o como se muestra acá más sencillamente, alrededor del sodio más, los delta menos de varios átomos de oxígeno, de varias moléculas de agua, apantallando o compensando esa carga positiva, ¿verdad? Habíamos dicho que las cargas parciales valen una fracción de una carga entera. Pero si yo tengo varias cargas parciales orientadas hacia la carga entera, termina compensándose esa carga entera, ¿verdad? Y permitiendo que se separe del ion con el signo contrario, permitiendo que se separe de la carga entera con el signo contrario, la cual también está apantallada por moléculas de agua, dispuestas al revés, alrededor del cloruro que tiene carga entera negativa, las moléculas de agua con sus zonas de carga parcial positiva en los átomos de hidrógeno, orientados hacia ese ion, que es lo que se muestra acá también. Y acá se muestra una cosa similar para el fosfato de magnesio, otro ion, otra sal inorgánica. Entonces, este apantallamiento de cargas que hace el agua gracias a su carácter dipolar permite que los iones del signo contrario, cuando hay un exceso de agua, se separen. Es como si en la práctica se debilitara mucho el enlace iónico y se permitiera que cada ion tenga carga positiva o que tenga carga negativa, se mueva en forma independiente en la solución, se disuelva y se mueva en forma independiente. Acá ya no tenemos cloruro de sodio, tenemos una solución con iones sodio e iones cloruro que se mueven en forma separada. Esto es, digamos, esta es la base sencillamente explicada de por qué el agua disuelve a muchos sólidos iónicos. Decimos a muchos sólidos iónicos y no a todos los sólidos iónicos, porque bueno, esto va a depender a ver, ¿cómo les voy a decir? Lo que se llama la energía de la red cristalina, de qué tan bien unidos estén esos iones entre sí en el sólido. Hay sólidos iónicos que aún en presencia de agua son insolubles, ¿verdad? Pero hay otros, como el cloruro de sodio, que son muy solubles y hay todos los grados intermedios. Pero el concepto general es que en presencia de un exceso de agua es posible que los sólidos iónicos se disuelvan y una vez disueltos, esos iones con sus cargas apantalladas por moléculas de agua que los rodean, son entidades separadas. Ya no tenemos cloruro de sodio, tenemos iones cloruro y iones sodio. Y en la misma solución podríamos tener otros iones, por ejemplo, qué sé yo, bromuro y potasio más, bromo menos y potasio más. Y está todo mezclado.
Yo ahí ya no puedo decir tengo cloruro de sodio, bromuro de potasio, o por el contrario tengo cloruro de potasio y bromuro de sodio, porque son iones sueltos. Tengo cloruro, bromuro, sodio más, potasio más, todo mezclado. Entonces, en forma de alguna manera similar a lo que dijimos antes, que el agua debilitaba por competencia a los enlaces de hidrógeno entre otras moléculas y de esa manera disolvía a moléculas polares con capacidad de formar enlaces de hidrógeno consigo mismas, el agua también, por apantallamiento de cargas, por tener cargas parciales, debilita a los enlaces iónicos, que son los que sostienen a los sólidos iónicos, y disuelve a muchos sólidos iónicos, convirtiéndolos simplemente en iones disueltos. Y en los seres vivos, justamente, los iones inorgánicos no siempre están formando sólidos iónicos, como el ejemplo del hueso. Muchas veces, y esto es muy, muy importante, están en forma de iones disueltos en agua. Nosotros contenemos en nuestros líquidos, en nuestras células y los líquidos afuera de nuestras células, un montón de iones inorgánicos, sodio más, potasio más, calcio 2 más, magnesio 2 más, cloro menos o cloruro, bicarbonato, fosfato, etcétera, que cumplen papeles importantísimos, pero fundamentales en la fisiología de los seres vivos. Bueno, tenemos una pregunta que hace a esto que recién vimos. Dice, considere la sal cloruro de potasio pura en el estado sólido, por otro lado, mezclada con aceite y por otro lado, disuelta en el agua. ¿En cuáles de estas condiciones, cuál o cuáles, los iones cloruro se encuentran unidos por enlaces iónicos a los iones potasio? Y la respuesta correcta es la B. Hay enlace iónico cuando tenemos la sal pura o cuando está mezclada con aceite, porque mezclada con aceite no quiere decir disuelta en aceite, porque el aceite es no polar y no tiene capacidad de disolver a los sólidos iónicos. Entonces ahí tenemos una mezcla de la sal sólida y el aceite líquido, una mezcla heterogénea. Y en la sal, los iones del signo contrario siguen unidos por enlace iónico. En cambio, cuando la sal se disuelve en agua, por lo que recién vimos, se pierden esos enlaces iónicos. Entonces, la respuesta correcta es la B. Y acá otra vez tenemos la representación de cómo los iones potasio más y cloruro se encuentran en solución acuosa con las moléculas de agua ordenadas de tal manera de compensar o apantallar las cargas de esos iones. Entonces, tenemos una serie de lo que llamamos especies químicas que se disuelven bien en el agua o interaccionan bien en el agua. Cuando decimos especies químicas, queremos decir moléculas, iones, moléculas que también son iones, que se ionizan, todo, cualquier tipo de molécula o ion, cualquier especie química. Entonces, englobamos a las sales, ¿verdad? Los iones y las sales, y una vez disueltas, ya no son sales como tales, son iones inorgánicos disueltos, por ejemplo, cloro de sodio, moléculas polares como la sacarosa, y podríamos agregar moléculas polares que además se ionizan, lo que es el ácido acético. Después vamos a entrar más en profundidad justamente en esos temas, todavía no entramos en realidad. Todas estas especies químicas les llamamos hidrofílicas, porque interaccionan bien con el agua, ya sea por esta interacción entre carga y dipolo, que determina el apantallamiento de las cargas enteras, ya sea por enlaces de hidrógeno, ya sea por una combinación de ambas cosas. Hay buena interacción con el agua, todo este conjunto de sustancias químicas, de especies químicas, le denominamos hidrofílicas. Y ese término hidrofílico, hidrofilicidad, se aplica a moléculas o iones
enteritos, que son enteramente hidrofílicos, que son los que están, los ejemplos que están mostrados acá. Y también vamos a ver que se aplican a partes o regiones de moléculas, porque es muy importante la situación, vamos a entrar en eso de a poco, en la cual las moléculas tienen partes que son hidrofílicas y partes que no. Veamos que todas las especies químicas hidrofílicas o regiones que son hidrofílicas tienen ya sea cargas enteras, como es el ejemplo de la izquierda, o cargas parciales debidas a enlaces covalentes polares, como es el ejemplo de la derecha. Y ahora vamos al otro lado del tablero. Las moléculas y las partes o regiones de las moléculas que no son hidrofílicas, que no tienen cargas enteras, o sea, no tienen ionización, ni tampoco tienen cargas parciales. Típicamente hablamos de moléculas o regiones de moléculas en la química biológica compuestas de carbono e hidrógeno solamente, porque los enlaces carbono-carbono son no polares, los enlaces carbono-hidrógeno son en la práctica no polares, y ahí no hay cargas parciales, no hay ionización, no hay nada. Esas moléculas o regiones de moléculas, esto que se representa acá en verde, vieron que no está completo, es como una partecita de una molécula que podía ser más grande, esas moléculas o regiones de moléculas no polares, en términos de su relación con el agua, se denominan hidrofóbicas. Así como hidrofílicas quiere decir que les gusta el agua, que aman el agua, hidrofóbicas quiere decir que odian el agua. Y ocurre una cosa que es muy importante, que es que las moléculas de agua interaccionan entre sí, por enlace de hidrógeno en particular, mucho mejor que lo hacen con las moléculas o regiones de moléculas que son hidrofóbicas. Eso a su vez hace, por una cuestión energética, en cuyo detalle no vamos a entrar, que cuando hay moléculas hidrofóbicas o regiones de moléculas hidrofóbicas en el agua, naturalmente se tienda a minimizar la superficie de interacción, la interfase en la frontera, digamos, entre lo que es el agua y aquello que es hidrofóbico, o dicho de una manera vulgar, entre el agua y el aceite. Acá hay una representación de tres moléculas de alcanos, de aceites minerales, digamos, enteramente hidrofóbicos, en agua, y ustedes ven que si las tres moléculas están separadas, la frontera con el agua es mayor que si las tres moléculas están juntas, y es energéticamente más favorable que las tres moléculas hidrofóbicas estén juntas y la frontera, esa incómoda, digamos, con las moléculas de agua, sea más pequeña. Eso ustedes lo pueden experimentar en la vida diaria, si mezclan aceite con agua, pueden agitar, inicialmente parece que se forman gotitas chiquitas, que todo esto se va a mezclar, pero lo dejan reposar un poquito y les queda el aceite separado del agua, con la mínima frontera o la mínima interfase, la mínima zona de contacto posible. Esto se llama el efecto hidrofóbico, el efecto hidrofóbico, y es la tendencia de las moléculas y regiones de moléculas hidrofóbicas a juntarse en el medio acuoso, en el agua. Es no es consecuencia de que las moléculas hidrofóbicas se adhieran o se peguen genuinamente, sino que es consecuencia de que el agua las excluye. El agua interacciona mejor con el agua y tiende a minimizar la superficie de contacto con el aceite. Entonces, este efecto hidrofóbico no es una verdadera interacción molecular, no es una verdadera fuerza entre moléculas, pero actúa como si lo fuera cuando hay exceso de agua. Cuando tenemos estas mismas moléculas de alcanos disueltas en un disolvente no polar, vamos a suponer el benceno, no va a haber efecto hidrofóbico. Estas moléculas de alcano no se van a tender a juntar, porque va a ser todo aquello un medio no polar. El efecto hidrofóbico es algo que solamente ocurre en el medio acuoso. El efecto hidrofóbico está relacionado con la tensión superficial. ¿Vieron? La tensión superficial es la tendencia del agua a minimizar la superficie de contacto con el aire, ya no con el aceite, sino con el aire.
Pero estas cosas están relacionadas, porque el aire en definitiva está compuesto por moléculas no polares, O2, oxígeno, oxígeno, dos átomos iguales, N2, nitrógeno, nitrógeno, dos átomos iguales, dióxido de carbono, que también vimos que es no polar. Entonces, están relacionadas estas dos cosas, y les menciono para llevarlos a una intuición en relación a los detergentes. Y los detergentes son moléculas que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, que se disponen en la frontera entre lo hidrofóbico y lo hidrofílico y favorecen que esa superficie de contacto pueda ser más grande de lo que sería en ausencia de detergente. Y los detergentes ayudan a eh, favorecer el mezclado, digamos, de los aceites con el agua y también ayudan a favorecer el contacto, digamos, del aire con el agua. Por eso hacen espuma, que es una situación, la espuma, las burbujas, es una situación en la cual la superficie de contacto agua-aire es mucho mayor que la mínima. La mínima es la que ocurre cuando no hay detergente y ustedes ven que la superficie de contacto agua-aire está minimizada. Entonces los detergentes disminuyen tanto el efecto hidrofóbico, que es en relación a los aceites, como la tensión superficial, que tiene que ver con el contacto agua-aire. Bien, ¿qué pasa cuando en el medio acuoso tenemos moléculas que en lugar de ser enteramente hidrofóbicas, como esos alcanos que les mostré antes, son anfipáticas? Tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Esta palabra capaz que es nueva, no sé. Anfipática. Tienen las dos simpatías, digamos, las dos atracciones, por el agua y por el aceite. Acá tenemos dibujadas tres moléculas anfipáticas en código CPK. Pues vamos a entrar mucho más en detalle de qué son estas moléculas, pero por ahora no importa. Importa solamente ver que tienen una zona que es puro negro y blanco, que es puro carbono e hidrógeno, que es la zona hidrofóbica, no polar, hidrofóbica, y otra zona que tiene, además de carbono e hidrógeno, tiene oxígeno, y no se ve muy bien, pero también tiene nitrógeno, y es una zona polar, hidrofílica. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos con un exceso de agua moléculas anfipáticas? Pasa que las partes hidrofóbicas de esas moléculas sufren el efecto hidrofóbico, van a ser excluidas por el agua y se van a tender a juntar, mientras que las partes que son polares, que son hidrofílicas, no. Pero de todos modos, el efecto hidrofóbico va a juntar las regiones hidrofóbicas de estas diferentes moléculas. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias mayores, determinantes para la vida, que ustedes quizá ya estarán adivinando, tienen que ver con la estructura de las membranas celulares, que vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero por ahora el mensaje es: el efecto hidrofóbico eh, lo sufren moléculas que son enteramente hidrofóbicas, pero también las regiones hidrofóbicas de moléculas que además tienen regiones hidrofílicas, lo cual es muy común en ciencias biológicas. Bien, entonces, vimos que en el medio acuoso los enlaces iónicos se ven muy debilitados por el apantallamiento de las cargas. Vimos que en el medio acuoso los enlaces de hidrógeno entre otras moléculas, no agua, digamos, se ven muy debilitados por la competencia del agua por formación de enlaces de hidrógeno. Y vimos que en el medio acuoso ocurre esta pseudo interacción, pero que termina funcionando como una interacción, que es el efecto hidrofóbico. Y antes habíamos visto los enlaces covalentes, que son los enlaces que definen a las moléculas y que en general no son debilitados por el medio acuoso. En general son enlaces que es difícil romper y volver a formar.
Entonces, esto está como en parte ordenado en esta tablita donde se da, por lo menos para los enlaces covalentes, iónicos y de hidrógeno, lo que es su fuerza en kilocalorías por mol, la fuerza de un enlace individual, en el vacío, o sea, en ausencia de agua, que sería similar a lo que sería, muy similar a lo que sería en el aire, y por otro lado en el agua. Entonces, un enlace covalente promedio, hay enlaces covalentes y enlaces covalentes, pero en promedio más o menos, para tener una idea de orden, un enlace covalente anda en 90 kilocalorías por mol en el vacío o en el aire, y más o menos lo mismo en el agua. No se debilita por haber exceso de agua. El enlace iónico en ausencia de agua es similar en fuerza a un enlace covalente, pero en presencia de agua se debilita 30 veces debido al apantallamiento de cargas de los dipolos del agua. Entonces pasa a tener más de un orden de magnitud menos fuerza por enlace que un enlace covalente. El enlace de hidrógeno ya de por sí es un enlace bastante débil y la competencia del agua lo debilita unas 4 veces. Entonces, tenemos un salto en fuerza de enlace bien importante en el agua entre lo que es enlace covalente por un lado y por otro lado enlace iónico y enlace de hidrógeno. Y también el efecto hidrofóbico también es una interacción que átomo por átomo es más débil, mucho más débil que un enlace covalente. Entonces, podemos pasar una raya acá que nos deja en el medio acuoso los enlaces covalentes por un lado y estas otras interacciones no covalentes que vimos por otro. Los enlaces covalentes son fuertes, es difícil romperlos y volverlos a formar, definen a las moléculas. Y las interacciones no covalentes son más débiles, se necesita menos fuerza para romperlas. Y no son las que definen a las moléculas. Donde empieza y termina una molécula no cambia porque esa molécula esté formando un enlace de hidrógeno, siguen siendo moléculas diferentes. Entonces, a estas interacciones o pseudointeracciones, que sería el efecto hidrofóbico, no covalentes en el medio acuoso, las agrupamos bajo el nombre genérico de interacciones débiles o sinónimo interacciones no covalentes. Y dejamos por otro lado lo que son los enlaces covalentes. Ahora, este conjunto de interacciones débiles, ¿cómo les voy a decir? Son como el secreto de la vida, porque son sumamente importantes, sumamente útiles. Y son importantes y son útiles porque tienen peso, porque causan cambios, causan hechos, cuando se juntan, cuando ocurren muchas interacciones de este tipo no covalentes al mismo tiempo. Y eso, por razones que no podría explicarles ahora así en el aire, que vamos a entender sobre todo cuando veamos estructura y función de proteínas, también de ácidos nucleicos. Eh, Eso es como la base de cómo funcionan los sistemas biológicos. La, el reconocimiento entre moléculas debido a la formación de muchas interacciones no covalentes simultáneas. Pero me estoy adelantando. Lo importante en este momento es las interacciones no covalentes en el medio acuoso son mucho más débiles que las covalentes. Pero eso no quiere decir que no sean relevantes. Cuando se juntan, pasan a ser fuertes y pasan a ser relevantes. Depende de que se junten varias interacciones al mismo tiempo. Bueno, relacionado con esto de lo que es covalente y lo que no es covalente, ¿tá? Tenemos que decir que el término reacción química lo reservamos para aquellos cambios en las moléculas que implican justamente la ruptura y o formación de nuevos enlaces covalentes. Por ejemplo, la combustión del metano. CH4, el metano, dos moléculas de oxígeno. Esto se combina
Y si hay un rearreglo de los enlaces covalentes, tal que ahora tenemos este átomo de carbono que estaba en el metano, unido a átomos de oxígeno, formando dióxido de carbono, y estos átomos de oxígeno, que eran de oxígeno molecular, unidos a átomos de hidrógeno, formando moléculas de agua. Se rompieron enlaces covalentes y se formaron de otra manera. Esto es una reacción química. En cambio, por ejemplo, la disolución del azúcar de mesa, la sacarosa que vimos antes, implica alteraciones en interacciones no covalentes. Los enlaces covalentes que definían la molécula de sacarosa, que definían las moléculas de agua, no cambiaron. Pero lo que cambió fue la red de enlaces de hidrógeno. Donde había enlaces de hidrógeno sacarosa-sacarosa, ahora hay predominantemente enlaces de hidrógeno sacarosa-agua. Y esto entonces la sacarosa se disolvió. Esto tendemos a no llamarle una reacción química, ¿ah? Sino que hablamos más de, bueno, en este caso de disolución, pero más genéricamente hablamos de interacciones. Cuando dos moléculas, por ejemplo, se pegan por efecto hidrofóbico, enlace iónico, enlace de hidrógeno y combinaciones de esas interacciones sin cambio a nivel de sus estructuras covalentes, hablamos de que interaccionan, más que hablar de que reaccionan. Y reservamos el nombre reaccionar cuando va a haber un cambio en la estructura covalente, se van a generar nuevas moléculas a partir de las moléculas que había previamente. Bueno, pasamos a lo que es el último bloque de esta clase, que es lo que tiene que ver con los equilibrios ácido-base y con en el medio acuoso y la participación del agua en los equilibrios ácido-base. Entonces, el agua tiene una propiedad que no hay que olvidar, que es su capacidad de ionizarse. Dos moléculas de agua pueden reaccionar intercambiando lo que se llama un protón, un núcleo de hidrógeno, un H+, para dar esta especie química que es H3O+, y esta especie química que es OH-. ¿Ah? Entre paréntesis, si ustedes hacen las estructuras de Lewis, la regla del octeto para el oxígeno se cumple perfectamente acá, se cumple perfectamente acá. La configuración electrónica del oxígeno cambia cuando hay ionización, cuando hay un electrón de menos o hay un electrón de más, y eso permite que este átomo de oxígeno cargado positivamente forme tres enlaces simples covalentes y este otro cargado negativamente forme solo un enlace simple covalente. Cierro paréntesis. Entonces, dos moléculas de agua reaccionan para dar lo que se llama un ion hidronio, H3 o más, y un ion hidróxido o hidroxilo es equivalente, OH-. Eso se puede representar así: 2H2O reacciona para dar H3 o más y OH-, y también se puede y se suele representar simplificadamente como si fuera una única molécula de agua que se divide en un protón, H+, y un ion hidróxido. Esta es una versión simplificada que se usa. No es quizá lo más correcto, pero se usa mucho. Porque está en el medio acuoso, todos estos protones, o la enorme mayoría de estos protones, están como ion hidronio, ¿ah? Pero pues si uno presupone que están como ion hidronio, lo da por bueno, digamos, lo da por obvio, puede usar protón como equivalente de ion hidronio y nadie se confunde. Bien, esto es un equilibrio químico. ¿Ah? Todavía no entramos en este curso formalmente en equilibrio químico, eso va a venir en la unidad 3, pero bueno, esto es un equilibrio químico. Ustedes tienen nociones de equilibrio químico de educación secundaria. La constante de este equilibrio está dada por la concentración en el equilibrio de ion hidronio multiplicada por la de ion hidróxido o hidroxilo dividido en la concentración de agua al cuadrado, porque acá hay dos moléculas de agua reaccionando. En soluciones acuosas diluidas, la concentración de agua la puedo tomar como constante y es más o menos 55,5 moles por litro, es altísimo. Entonces, si yo tomo la concentración de agua como constante, la concentración de agua al cuadrado también va a ser constante. Este término es constante en la práctica, lo paso multiplicando para acá
y esta K multiplicada por la concentración de agua al cuadrado me genera una nueva constante, que es lo que se llama la KW, que es la que se usa en la práctica y que a 25 grados Celsius vale 10 a la menos 14. Entonces, la concentración de ion hidrógeno por la concentración de ion hidróxido a 25 grados Celsius en soluciones acuosas diluidas vale 10 a la menos 14. La multiplicación, el producto de la concentración de hidrógeno por la de hidroxilo o hidróxido a 25 grados Celsius vale esa constante que además es muy chiquita. Que la constante sea muy chiquita, eh, intuitivamente quiere decir que este equilibrio de disociación está bastante corrido a la izquierda. O sea que es relativamente poco, baja la proporción de moléculas de agua que se ioniza en un momento dado. De hecho, de cada 555 millones de moléculas de agua a 25 grados se disocia una. Es súper poquito. Lo otro es, muy importante conceptualizar, que si la concentración de hidrógeno por la hidroxilo multiplicada por la hidroxilo da una constante, esto es una especie de sub y baja. Si la concentración de hidrógeno sube, la hidroxilo tiene que bajar para que se mantenga, para que su producto siga dando esa constante y viceversa. Hay como un sub y baja, inescapable. Si sube la concentración de hidrógeno, baja la hidróxido. Si sube la hidróxido, baja la hidrógeno. Ahora, este sub y baja para un lado y para otro, quizá me estoy adelantando, lo vamos a ver en un momento cuando veamos qué pasa cuando se disuelven en agua sustancias que son ácidas o básicas. Pero en tanto tenemos el agua pura, no tenemos disueltos ni ácidos ni bases, por la estequiometría de esta reacción acá, la concentración de hidrógeno y la de hidroxilo tienen que ser iguales, porque no pueden venir de ningún otro lado. Si son iguales y su producto equivale a 10 a la menos 14, quiere decir que cada una de ellas equivale a 10 a la menos 7, porque 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 es 10 a la menos 14. Entonces, en el agua pura, la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de hidroxilo y ambas son iguales a 10 a la menos 7 moles por litro. Ahora sí, vamos a entrar a jugar con ese sub y baja. Vamos a echarle al agua primero un ácido. Vamos a empezar por el ácido clorhídrico, que es lo que se llama un ácido fuerte, que en el agua, en soluciones diluidas, se disocia casi completamente, dando cloruro y protón, H+, y ese protón va a existir en realidad en el agua como hidrógeno, como H3 o más. Entonces tenemos una situación donde la sub y baja va para un lado, la concentración de hidrógeno es mayor a la concentración de hidroxilo. Eso es típico de las soluciones de ácido. Sube la concentración de hidrógeno en relación a 10, pasa a ser mayor a la 10 a la menos 7 y la de hidróxido o hidroxilo pasa a ser menor a la 10 a la menos 7. Y la constante KW igual a 10, 10 a la menos 14 se sigue cumpliendo. Ahora, no todos los ácidos son ácidos fuertes, también hay ácidos débiles, por ejemplo el ácido acético. Después vamos a entrar a ver el grupo químico que define el ácido acético, eso viene un poquito después. Pero lo que importa es, los ácidos débiles dan una reacción ácido-base en el agua, pero esa reacción no está totalmente desplazada hacia la derecha. Queda aún en solución diluida, queda una cantidad significativa del ácido en la forma, ¿cómo les voy a decir? No disociada, en la forma que no perdió el protón. Entonces, sigue siendo válido que este sub y baja se desplaza, se mueve de tal manera que haya más hidrógeno que hidróxido, pero en relación a la concentración de ácido que pusimos, el sub y baja no se mueve tanto porque es un ácido débil. Solo una parte de las moléculas en la población de moléculas del ácido débil se ioniza. Por ejemplo, si disolvemos 0.1 mol de ácido acético en agua,
se va a generar menos de 0,1 mol de ion hidrógeno, porque esta reacción no va a proceder estequiométricamente a la derecha, sino que se va a mover parcialmente a la derecha. Cuánto se mueva para un lado o para otro, si este es el único compuesto ácido o básico disuelto en el agua, va a depender de la fuerza de este ácido en particular, que está dada por una constante, que no vamos a entrar en eso. Después tenemos las bases, que son lo opuesto de los ácidos. En vez de generar hidronios en la solución acuosa, generan hidróxidos o hidroxilos, o lo que es equivalente, quitan de la solución hidrógenos. Acá tenemos una base fuerte, el hidróxido de sodio, que se disocia en soluciones acuosas diluidas de forma prácticamente completa a sodio más y OH menos, ion hidróxido. Eso mueve el sub y baja en la dirección opuesta a la que teníamos antes. Tenemos ahora que la concentración de hidróxido es mayor a la de hidrógeno. Y por supuesto se sigue cumpliendo que el producto de las dos da 10 a la menos 14. Pero también, como tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles, también tenemos bases fuertes y bases débiles. Como ejemplo de base débil, podemos poner la sal bicarbonato de sodio, que en el agua se disocia al anión bicarbonato HCO3- y el catión sodio. Y el que en realidad es básico es el anión bicarbonato. ¿Por qué es básico? Porque tiende a reaccionar con una molécula de agua para dar ácido carbónico H2CO3 e ion hidróxido o H-. Ahora, este equilibrio no está enteramente desplazado a la derecha. Parte de la población de bicarbonato se mantiene como tal, no llega a reaccionar con el agua, porque el bicarbonato es una base débil. Entonces, si disolvemos 0,1 mol de bicarbonato de sodio en agua, la cantidad de ion hidróxido que se va a generar va a ser menos de 0,1 mol. Luego veremos que algunas moléculas carbonadas, algunos grupos funcionales químicos importantes en la química orgánica y en la química biológica en particular, son bases débiles. Después vamos a ir a eso en la clase que viene. Bueno, la acidez o basicidad de una solución, o sea, la cantidad relativa de ion hidrógeno de ion hidróxido, se mide en la escala de pH. Habíamos dicho que en el agua pura la concentración de ion hidrógeno y la de ion hidróxido, ambas, son 10 a la menos 7 molar. Eso corresponde a lo que llamamos una solución neutra, que no es ni ácida ni básica. Cuando nos vamos a concentraciones de ion hidrógeno superiores a 10 a la menos 7 molar, 10 menos 6, 10 menos 5, 10 menos 4, cada vez más, 10 menos 1, estamos en soluciones cada vez más ácidas. E inversamente, para el otro lado, soluciones cada vez más básicas, o lo que es lo mismo, cada vez más alcalinas. Ahora, vieron que estos saltos a la izquierda son saltos siempre de un orden de magnitud, siempre 10 por, 10 menos 7 a 10 menos 6, 10 menos 6, 10 menos 5, etc. Esto está representado así para que alinee bien con la escala de pH. ¿Por qué? Porque la escala de pH es logarítmica, tiene un logaritmo en base 10. pH se define como el logaritmo en base 10 de la concentración molar de ion hidrógeno con un signo negativo, menos logaritmo en base 10 de la concentración de ion hidrógeno. El menos determina que cuanto más ácida una solución, o sea, mayor concentración de hidrógeno, más bajo sea el pH. Los pH por debajo de 7 son los ácidos. Y viceversa, los pH por encima de 7 son los alcalinos o básicos. Y el logaritmo determina que cuando yo me muevo un punto de pH, de 6 a 5, de 5 a 4, de 4 a 3, lo que sea, estoy moviéndome en la concentración de hidrógenos 10 por. Y en la concentración de ion hidroxilo o hidróxido 10 por en la dirección contraria, ¿no? Cuando yo me muevo de pH 7 a pH 6, pasé de 10 menos 7 a 10 menos 6 moles por litro de hidrógeno.
Y también pasé de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 8 molar de iones hidróxidos, porque si uno sube, el otro baja. Esto que les digo ahora parece una pavada, pero es recontra importante y muchas veces se soslaya cuando se enseña, se da por bueno y en realidad no es obvio. Acá hay varios conceptos. El primero es que las reacciones ácido-base en el medio acuoso son sumamente rápidas, sin necesidad de catálisis. Es raro, porque son reacciones que implican ruptura y reformación de enlaces covalentes. Y eso normalmente lleva a reacciones lentas que requieren catálisis para ocurrir de forma a velocidad apreciable. Sin embargo, las reacciones ácido-base son sumamente rápidas sin necesidad de catálisis. Eso que es casi lo mismo de decir, están siempre en el equilibrio. O sea, porque cada reacción dura una fracción pequeñísima de segundo y en la práctica lo que es ácido-base está casi siempre en el equilibrio. Contrariamente a montones de otras cosas en el medio acuoso, por ejemplo, las reacciones de óxido-reducción, que después vamos a ver, que usualmente están fuera del equilibrio, porque son reacciones complicadas y lentas. Pero las ácido-bases sí pasan así. Los intercambios de protones, estos van pa, 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 inmediatos. Lo otro es, si yo tengo la reacción ácido-base de un ácido, por ejemplo el ácido acético, ya la vimos antes, y la reacción ácido-base de una base, el bicarbonato, ya la vimos antes, ambas reacciones están conectadas entre sí por el equilibrio de ionización de la propia molécula de agua, porque el ion hidronio presente en el equilibrio de ionización del ácido acético también está presente en el equilibrio de ionización del agua. Y el ion hidroxilo o hidróxido presente en la reacción de ionización del bicarbonato también está conectado con el hidrógeno en la reacción de ionización del agua. Entonces, este equilibrio se tiene que cumplir, el de arriba. Este equilibrio, el del medio, el de la ionización del agua, también se tiene que cumplir. Y este equilibrio, el de abajo, el de la ionización el de la ácido base del bicarbonato, también se tiene que cumplir. Todos se cumplen y están todos encadenados. Entonces, la posición de equilibrio es la que satisface todas las constantes de equilibrio. Dicho de otra manera, la posición de esta reacción ácido-base va a depender de esta y viceversa. La posición de ionización del ácido acético va a depender de cuánto tenga yo en esa solución de bicarbonato. Y la posición de ionización del equilibrio ácido-base del bicarbonato va a depender de que haya ácido acético y cuánto ácido acético haya. Está todo encadenado, no son cosas independientes, es como que es todo el mismo equilibrio conectado. Acá está resumido todo, creo que todo lo que dije. Las reacciones ácido-base en agua son extraordinariamente rápidas. Todas las reacciones ácido-base en una solución están conectadas porque comparten la especie hidronio y la especie hidroxilo con la ecuación de ionización del agua. En otras palabras, la posición de cada equilibrio ácido-base está influida por las posiciones de todos los otros equilibrios ácido-bases presentes en la misma solución. Entonces, el hecho de que cada uno de los equilibrios ácido-base que hay en una solución acuosa influya y sea influido por cada uno de los otros equilibrios ácido-bases que hay allí, posibilita lo que llamamos amortiguadores de pH o buffers, que es la palabra inglesa que se usa mucho, o tampones también se usa. ¿Qué significa esto? Un amortiguador de pH es un ácido débil o una base débil en una concentración suficientemente alta como para oponerse a posibles cambios de pH
generados por otras reacciones químicas en la solución que generen especies químicas con capacidad de establecer equilibrios ácido-base, o el agregado de sustancias químicas capaces de establecer reacciones ácido-base. Por ejemplo, volviendo a la diapo anterior, si yo tengo una concentración suficiente de ácido acético en equilibrio con su forma acetato, siempre va a ser así, y yo a esa solución le agrego una pequeña cantidad, vamos a suponer, de ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico me va a tender a aumentar la concentración de iones hidróneo en esa solución, pero así como eso tiende a aumentar, este equilibrio acá del ácido acético, del acetato, se corre a la izquierda y me consume hidróneos. Y en la medida que el ácido clorhídrico que yo agregue no tenga una concentración muy alta que supere la del acetato y ácido acético, eh, la presencia de ese acetato y ácido acético va a amortiguar el cambio de pH potencialmente producido por el agregado de ácido clorhídrico. Inversamente, si yo tengo bicarbonato y ácido carbónico en la solución, y yo le quiero agregar hidróxido de sodio, le agrego hidróxido de sodio, ese hidróxido de sodio va a generar o hidroxilos o H-, pero como está este equilibrio presente, eh, buena parte de esos hidroxilos inicialmente van a ser consumidos por este equilibrio que se va a correr a la izquierda, consumiendo ácido carbónico y generando más bicarbonato. Entonces eso va a amortiguar el aumento de pH que generaría el hidróxido de sodio. Eso está graficado acá. Acá tenemos el pH, acá tenemos para la derecha el agregado de base, para la izquierda el agregado de ácido, y acá en el rango en el cual el amortiguador todavía está activo, digamos que el amortiguador manda en relación a la cantidad de ácido de base que yo agregue, el movimiento, digamos, la variación de pH es pequeña. Vieron que acá hay una pendiente, pero es una pendiente pequeña. Esto se usa mucho en bioquímica, en química biológica, en general se trabaja en presencia de algo que hace de amortiguador, que hace de buffer, para fijar el pH de la solución a un valor preestablecido, a un valor que queremos, usualmente un valor que imite el valor que habría en el compartimiento biológico que estamos queriendo imitar. Por ejemplo, yo qué sé, en el compartimiento citosólico de la célula, uy, me estoy adelantando a cosas que vamos a ver después, pero en el compartimiento principal de la célula eucariota el pH es más o menos 7,4 y entonces fijamos con un amortiguador el pH a ese valor. Y en nuestro cuerpo también los pHs están fijados por moléculas que hacen de amortiguadores biológicos, que incluyen el bicarbonato, que ya les mostré, el fosfato y algunos aminoácidos. Bien, acá tenemos perdón, un pequeño ejercicio que dice el pH del estómago puede llegar a valores de 1,0, muy ácidos, debido a la secreción de ácido clorhídrico por parte de células especializadas. En estas condiciones, ¿cuál es la concentración aproximada de cloruro en el estómago? Entonces, ¿cómo funciona esto? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, podemos considerar que se disocia totalmente, estequiométricamente, a cloruro y protones, lo cual en el medio acuoso es equivalente a decir, va a dar estequiométricamente cloruros e hidróneos. El pH es menos logaritmo base 10 de la concentración de hidróneos, lo cual en el medio acuoso lo hacemos como equivalente a la concentración de protones. Si el pH es 1, ponemos acá, 1 es menos el logaritmo base 10 de la concentración de hidróneos o de protones, cambiamos el signo, menos 1 es igual al logaritmo base 10 de la concentración de protones, y hacemos, digamos, el antilogaritmo, hacemos 10 elevado a ambos lados de la ecuación, y tenemos que la concentración de hidróneos es igual a 10 a la menos 1 moles por litro. Y como la reacción acá es estequiométrica, se forman igual cantidad de hidróneos o protones que la cantidad de cloruros que se forman por la disociación del ácido clorhídrico, la concentración de cloruro es 10 menos 1 mol por litro o 0,1 mol por litro.
Bueno, el principal vocabulario de esta clase incluye el enlace de hidrógeno, dadores y aceptadores de enlace de hidrógeno, sustancias o especies químicas o partes de especies químicas hidrofílicas, hidrofóbicas y anfipáticas, el efecto hidrofóbico, los ácidos, las bases, los iones hidronio e hidróxido o hidroxilo, la constante de ionización del agua, KW, y amortiguador de pH o buffer. Bien, y acá terminamos esta clase.